¿Qué pensarías si yo te dijera que la individualidad es solamente una ilusión? Pues mira, existen filosofías que proponen que todos somos uno y que en realidad todo está conectado. Si abrimos un poco nuestra mente, podemos darnos cuenta que esta afirmación es bastante acertada. Pensemos en esto, el cuerpo humano está compuesto de órganos. Imagínate que un día el corazón dijera: estoy harto, siempre estoy trabajando las 24 horas, ¿y para qué? Nadie me da las gracias, ¿saben qué? Hoy no trabajo y que los demás se jodan. Es más, vamos a un nivel más pequeño. Los órganos están compuestos de células. Imagínate que un día una célula dijera: me desespera este proceso tan lento, voy a empezar a reproducirme muy rápido. Y voilà, aparece un cáncer. Esto no solo afecta a las demás células o solo a un órgano, sino que a través de este problema todo el sistema colapsa y el cuerpo muere. Por esto hay que entender que nosotros como individuos somos parte siempre de algo más grande que nosotros y nuestras acciones repercuten en los demás en uno u otro nivel. Veamos algunos pensamientos. El taoísmo, por ejemplo, propone que todos somos parte del Tao. El Tao significa el origen. El budismo propone también que existe una única creación, pero la mente del hombre es la que crea una separación. La ciencia, por su parte, propone que en el principio hubo un Big Bang y todas las cosas provienen de ahí. Por esto podemos ver que en realidad al principio todo era uno solo, todo está conectado. Incluso la religión cristiana propone en el Nuevo Testamento que los mandamientos se resumen a dos: el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Así que, como podemos ver desde varios puntos de vista, esta idea de que todos somos uno es válida. El problema surge cuando no tenemos empatía hacia los demás, con ideas como: pues yo soy así, y el que no le guste saben que se joda. En principio se puede pensar que esta persona está en su derecho a pensar así, pero pasan dos cosas. La primera es que sus acciones pueden impactar de manera negativa en los demás. Y la segunda es que si solo escuchamos lo que nos gusta, corremos el riesgo de tener un pensamiento más cerrado y más extremista, y no nos deja evolucionar como seres completos. Esta falta de empatía es común en la sociedad moderna. Nuestros padres siempre nos enseñan desde pequeños que tenemos que obedecer ciertas cosas, y en este acto nos instalan ciertas creencias. Esto es normal, pues afianza la identificación de un grupo social para el apoyo y supervivencia del mismo. Pero a medida que crecemos, se van creando barreras de pensamiento que nos apartan de otros grupos sociales. Tal es el caso de que si no eres de izquierda, entonces eres de derecha. Si no crees en el Dios de tal religión, entonces estás en contra. Si eres feminista, entonces debes odiar a los hombres. Pues esto no es así. Se nos dice que tenemos que elegir un bando, una categoría, y esto crea divisiones, separaciones innecesarias en donde surge el muy practicado odio. Esta falta de empatía también se ve potencializada por el uso de las redes sociales, ya que, por ejemplo, hay algo que los científicos llaman neuronas espejo, las cuales nos sirven para identificar emociones en las demás personas. Por ejemplo, si haces algo a alguien y ves el sufrimiento de una persona por tu acción, entonces estas neuronas espejo te ayudarán a identificarte con la otra persona y de cierto modo sentir su dolor, lo que llevará a que dejes de hacerle daño. Pero pasa algo, que en las redes sociales no vemos a las personas directamente a la cara, solamente vemos una foto de perfil. Por esto mismo, estas neuronas de la empatía no se activan, dando así que no sintamos cuando estamos lastimando a otros con nuestras palabras. Y sí, ya sé que existen las caritas emoticones, pero seamos francos, esto no es lo mismo. Por eso muchas veces la gente se vuelve un poco más fría, con menos empatía, y cada vez que reforzamos este tipo de conductas, va a ser más fácil hacer daño sin remordimiento. Esto puede ocasionar que estas conductas se repliquen en la interacción con una persona frente a frente. A esto hay que sumarle que tanto las redes sociales como los servicios de video siempre nos recomiendan contenido muy similar al que estamos acostumbrados a ver, es decir, contenido con el que nos sintamos a gusto.
que solo simpatice con nuestras ideas. Nos aislamos en nuestra burbuja. Es tanto el odio en las redes sociales, por mencionar un ejemplo, el que sucede al opinar sobre la llamada violencia de género, en donde se enfatiza que existe una violencia desde los hombres hacia las mujeres, y esto ha llevado a una separación entre muchas mujeres hacia los hombres, donde se argumentan que los hombres son malos, misóginos o X cosa, cuando no es así. Si bien no todas las mujeres opinan de esta manera, es sabido que hay grupos extremistas en donde lo único que se busca es decir que los hombres son malos. Y es precisamente de lo que estamos hablando, que estos grupos no están abiertos al diálogo y es por eso que tienen ideas tan radicales, que de hecho violentan a individuos por solo el hecho de ser hombres. Pero al final de cuentas, violencia es violencia. Ojo, aquí no estoy hablando del movimiento feminista, sino de los grupos extremistas que existen en todas las áreas. Pensando un poco en el contexto del por qué surge la violencia, es importante pensar no solo en la situación actual, sino también en el origen que ocasionó esta situación. Por ejemplo, muchos estudios muestran que la víctima de un trauma de no ser tratada puede desencadenar en que este individuo sienta el impulso por causar también un trauma de este tipo, porque en sí tiene un daño psicológico. Es decir, si la persona sufrió abusos en su infancia, este puede convertirse en un abusador cuando crezca, y esto puede convertirse en un ciclo que no afecta solamente a la familia del individuo, sino a otras personas, tal y como una infección que se propaga. Es por eso que es importante entender la raíz de este tipo de problemas para intentar empatizar con la otra persona, y no podemos simplemente juzgar que X persona quiere hacer daño porque sí, sino que la mayoría de las veces esto pasa porque la persona fue dañada. Y si bien esto no justifica para nada que la persona haga daño, no podemos terminar la violencia con más violencia. En este caso, es importante que la víctima tenga un tratamiento psicológico. Tengamos en cuenta que el amor es el que cura. Ojo, con este punto no quiero decir que un asesino debe andar por ahí en la calle hasta que aprenda. El delito se tiene que pagar, además de la atención psicológica, pero este no es el punto del video. Es por eso que debemos ser más empáticos, desde la familia, que es donde nacen nuestras conexiones hacia los demás. Por ejemplo, pensemos que con nuestros padres existen muchísimas diferencias de pensamiento y choques. Y no es que tengamos que pensar como ellos, sino que en nuestro acto de amor está el aceptar a esa persona como es. Tampoco significa que tengamos que aguantar maltratos, porque si nos causa daño, debemos alejarnos por nuestra salud. Pero también hay que hacerlo desde la conciencia y desde el amor, no con violencia, repito, porque esto solo traerá más violencia. Entonces, ¿cómo podemos ser más empáticos? Pues aquí vamos a hacer algunos puntos. Uno es saber escuchar. Hay que entender que no es lo mismo esperar a que el otro hable para dar nuestra opinión. Hay que abrir nuestra mente y genuinamente escuchar otra opinión sin prejuicios. Recuerda que cada persona tiene derecho a tener una opinión. Otra cosa es preguntar cómo se siente la persona. A veces solo nos importan saber hechos, datos, opiniones, pero nos olvidamos de saber cómo se siente esa persona. Preguntarle a alguien sobre lo que siente nos puede llevar a entenderla mejor. Otra cosa, aceptar a la persona sin querer cambiarla. Si bien es adecuado compartir nuestra opinión, no podemos forzar a la otra persona a que vea las cosas como nosotros las vemos. Aun si nosotros estamos en lo correcto y la otra persona no, es bueno tratar de explicar cuando estamos seguros de algo, pero entendamos que la otra persona también puede sentirse segura de sus pensamientos. Es más, en otras ocasiones ni siquiera le interesa. Hay que tener en cuenta que cada persona aprende diferente y a su ritmo. Por lo tanto, forzar ese aprendizaje sería como forzar el nacimiento de un huevo, pues este nacerá a su tiempo y el cascarón tiene que abrirse desde adentro. Otra cosa importante es dejar de fijarnos demasiado en las cosas que nos hacen diferentes, porque de hecho tenemos más cosas en común de lo que creemos.
Es mejor enfocarse en las cosas que tenemos en común con otra persona. Esos son algunos pasos que nos pueden ayudar a desarrollar una mejor empatía. Sí, esta cualidad que hace que esto que llamamos vida tenga más sentido. Entender el dolor de los demás, sus alegrías, sus tristezas, nos conectan un poco más. Entendamos que al hacer daño a alguien, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, pero también al hacer sonreír a alguien, podemos sonreír. A final de cuentas, todos somos uno.